estudiando la metalógica de la libertad, y entonces la fase premoviente, que es la primera fase, que es la difícil para todos, pero que es donde empieza toda la historia de la persona. Entonces el dibujo que resulta que coincide con el de San Juan de la Cruz es, bueno, esta es la persona, y entonces teníamos... El micrófono, Paco. Ah, micrófono. Vamos a quitarle eso. O sea, tenemos la persona, que es, decíamos que la metalógica empezaba aquí, que había Dios nos mandaba un don, que el don, antes de moverse, aquí hay una fase premoviente, que luego hay una disposición de la esencia que es la sindéresis, que luego la sindéresis hacía pues un movimiento intelectual, ¿no?, de hacer una tarea en el mundo, que es dar, y que luego pues pasaba a la sindéresis, a los primeros principios, todo lo que habían esencializado, y entonces lo pasaba otra vez para darle el don. Aquí se da el don, entonces aquí está el cosmos, aquí están las demás personas, y aquí se da gloria a Dios, y otra vez empezar, ¿no? Bueno, entonces con este esquema, o sea, queremos prestarle mucha atención a este momento primigenio. El momento primigenio cuando Dios te da el don. Entonces decíamos, hemos estado discutiendo un poco que Dios lo primero que crea es el cosmos. O sea, crea las cabras, las gallinas, los tomates. O sea, entonces todo esto lo hace con un acto de ser, que es los tres principios: el principio de identidad, de causalidad y de no contradicción. Entonces, a estos primeros principios nada más que se puede acceder por el hábito innato de primeros principios. Y esto es lo que hacen los metafísicos. No lo puedes hacer con tu razón, que está aquí abajo. Entonces, esta fue la primera creación de Dios, que es la primera criatura. El primer acto de ser creado es el cosmos, y le llamamos la primera criatura. Y esta también es la primera revelación, la revelación de Dios. Aquí hay un orden divino y es la primera creación. Entonces parece como que el pueblo que mejor entendió y que primero y mejor entendió esta revelación fue el pueblo mesopotámico. Para nosotros muy lejano, pero que ellos tenían toda esa sensación de que Dios les había encargado que cultivaran la tierra. Lo tenían como un encargo divino y ofrecían lo que ofrecían, y eran muy religiosos. Y tenemos nuestros colegas del Instituto Bíblico, que estamos muy en contacto con ellos, en Cistierna. Llevan mucho tiempo estudiando, tienen una gran biblioteca mesopotámica, escriben en acadio, en cuneiforme, así de corrido, y algún día los traeremos por aquí. Entonces, esta es la primera creación. Vale. Luego hizo una segunda criatura, que es Adán y Eva. Entonces, esta segunda criatura pues tenía como fin ponerle nombre a las cosas, que decir, que era entender esta primera criatura, colaborar con Dios. Cuando el hombre trabaja el cosmos, en la naturaleza, está colaborando con Dios, es lo que Dios quiere. Los mesopotámicos ya lo sabían, Adán lo sabía, pero aquí hubo una caída. Entonces hubo una caída, y entonces Dios dijo: esta caída necesita una restauración radical. O sea, esto hay que solucionarlo. Entonces la restauración radical consiste en los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo. Hace una medicina. La medicina sería esta, que además nos manda al Espíritu Santo. Entonces, esta medicina, esta solución a esta caída, esta sanación radical, esta restauración radical de esta segunda criatura, consiste en los méritos de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo, que es lo que llamamos don. Este es el don. Entonces les hemos mandado no me sale nunca la palabra, una fotocopia, un escáner de estos dos folios que he preparado, por las dos caras, que pone don, aceptar, dar y buscar. Pues está en dos folios, lo tienen ahí se lo hemos mandado a la Madre Pilar. Y entonces
Entonces empezamos con ese esquema de Polo explicando todo esto. Entonces, ¿cómo? Polo lo estudiamos como diciendo, si él dice esto, será por algo. Y hasta que lo entendemos, le damos vueltas y lo acabamos entendiendo. Entonces, siempre él pone el mismo esquema. Dice don, que bueno, lo tenemos claro, que es la restauración radical, que surge de la iniciativa divina, de acuerdo con su acción creadora, y que lo hace con su transparencia divina. O sea, que es todo esto se hace en un idioma que no es el idioma racional, lógico, no es el idioma simbólico, sino que es el idioma transparente. Entonces, en ese momento primigenio, cuando tú eres una persona que tiene amor, que tiene libertad y que tiene conocimiento, o sea, el amor donal, el amor trascendental de la persona, tiene el sentido de aceptar el don. Entonces ya aparece una palabra nueva, que es, Polo dice don, luego dice aceptar, es palabra clave, luego de aquí dice otra palabra clave que es dar, y otra palabra clave que es buscar. Entonces este es el esquema que él pone, y es un esquema confuso, pero entonces dándole vueltas pues lo hemos ido aclarando cada una de las cosas. Entonces el primer paso, que es el don, o sea, que quede claro como que Dios ha hecho una persona, una criatura que tiene un acto de ser y que tiene una esencia, que es la síntesis, que tiene una apertura de conocimiento, que es la sabiduría, que tiene una apertura de conocimiento, que son los primeros principios, y que tiene además una naturaleza humana, con un cuerpo, con una voluntad y con una inteligencia. Entonces, esta persona, que es la segunda criatura, está caída. Está muy caída en la naturaleza, está bastante caída en la esencia, y entonces parece ser que teológicamente la persona que es creada por Dios no puede tener ni siquiera pecado original. Luego puede tener los pecados personales. Pero bueno, tampoco queremos meternos mucho en teología. Simplemente con que sea medio compatible, seguimos adelante, porque si no ya tiene mucho lío esto, ¿no? Pero importante que por un lado está la persona y por otro lado el don, que son los méritos de Cristo adecuados a esa persona. Es decir, Dios nos crea y nos crea con la capacidad de ser invadidos por Dios, si queremos. Entonces tenemos una libertad trascendental que de una forma inteligente y amorosa acepta o no acepta el don. Entonces, primero es el don. Entonces, en el impreso, no, en la fotocopia, no, en el escáner que les hemos mandado, porque yo hacía fotos y me decían, no, son muy defectuosas. Entonces Juan Carlos hace otra cosa que es un escáner, entonces queda todo muy claro y simplemente ya hay que entender mi letra, que me esfuerzo todo lo que puedo con mayúsculas, pero que también es un don. Entonces, este don, aquí yo lo que he puesto es que el don, si tú lo aceptas, si tú no lo aceptas el don, pues el don se frustra. O sea, si tú no lo aceptas. Si lo aceptas y no le prestas mucha atención, pues entonces disminuye. O sea, el don puede o disminuir o aumentar, o eliminarse. Todo depende. Pero es una persona que tiene la capacidad de divinizarse si quiere, o sea, no es si quiere, de acuerdo con su libertad trascendental. O sea, esta libertad no tiene nada que ver, bueno, tiene nada que ver, es muy diferente de la libertad de libre albedrío, que es la libertad determinada, que está aquí abajo. Entonces esta elige, pero puede elegir los medios, está aquí al nivel de los medios. Aquí estamos hablando al nivel de los fines, es otro nivel. O sea, no es una libertad que elige si estudio medicina o estudio filosofía, sino es una libertad
trascendental, que está bajo la acción de las transparencias divinas, de la transparencia divina, y que elige incluirse la palabra de Polo en la máxima amplitud, que es Dios, o no. Entonces la discusión que hemos tenido es que cuando atendemos a un niño y todo el mundo, cuando le llegas a ese momento primigenio, se queda embobado, y que es muy frecuente la frase que Dios le dice: venga, ve, o en portugués le dice bye, ¿no? Bye. O sea, que nos crea Dios como que decir, bueno, pero ¿cómo no vamos a aceptarla, no? Que no vamos a aceptarla. Ahora ya, en cuanto empezamos a ver cómo son los padres nuestros, los parientes, el ambiente en que nos movemos, el vecindario, los presidentes de gobierno, los profesores, pues todo ya, es que nos alteramos muchísimo. Nos alteramos, sí, nos trastornamos. Entonces vienen los trastornos. Los trastornos que nos contó Keru, que en Murcia, cuando va un hombre al médico, le dice: ¿qué le pasa a usted? Le dice el médico: dice, porque que estoy trastornado. Y entonces el médico le dice: ¿pero qué quiere decir trastornado? Y entonces el hombre le dice: ¿pero usted es médico o celador? Si no soy médico, pues eso, que estoy trastornado. Entonces vienen los trastornos. Entonces, este es el don y esta es la primera fase. La siguiente sería la aceptación, la siguiente fase sería el dar y la siguiente fase el buscar. Entonces vamos a afrontar el aceptar. Entonces, ¿qué pasa cuando aceptas? Cuando una persona criada, que todo el mundo lo acepta en ese primer momento, que se queda embobado con Dios, que por supuesto está encantado de la vida, pero que Dios le dice: ve, que el don, ¿lo has aceptado? Pues entonces es que empieza a moverte. Dice: bueno, pero yo me quiero ir ya contigo. Dice: no, hombre, si es que el don incluye un montón de cosas que puedes hacer. ¿No ves ahí la cantidad de cosas que hay que hacer? Sí, pues venga, ponte a hacerlas, ¿no? Vete. Entonces, el vete, claro, Dios cuenta con que los padres le están diciendo al intelecto agente de este niño, le están diciendo: mira, estás ahí en la barriguita, mamá, aquí somos los papás, somos un desastre, pero tú no te preocupes, que nosotros ya no tenemos arreglo, tú preocúpate lo que quiere Dios. O sea, echarle un rollo, hablarle al niño y explicarle todo esto, porque el niño lo entiende. Hay veces que yo atiendo a una persona, a lo mejor un niño de 8 años. Entonces, el niño de 8 años tiene el tiempo limitado. Hay un momento en que se aburre ya y se quiere ir: mamá, vámonos. Entonces, entonces tienes que ir contra reloj. Entonces llega un momento en que el padre dice: bueno, has hecho el trabajo, al niño le has dicho el problema que tiene, se lo dices mirándole a los ojos, el niño lo entiende, entonces viene el padre y dice: bueno, el niño se habrá enterado. Digo: el niño se ha enterado perfectamente, el problema lo tengo contigo, que no te enteras, ni te enterarás, ni te enteras ni te enterarás. O sea, que es que... sí, eso. Entonces este es el problema. Entonces, si todos hiciéramos con los niños esto, si le explicáramos esto, si en la barriga de la madre consiguiéramos que los niños tuvieran el bautismo de deseo, o sea, que tengan el bautismo, que quieran ser bautizados, pues fíjate, ya estarían, ya les contaría, ¿no?, ese bautismo de deseo. Entonces, ¿por qué antropológicamente no sabemos todo esto? Pues porque sí. Entonces, una vez que el don, la persona dice: sí, lo acepto, entonces pasamos a la segunda fase, que es el aceptar. Entonces, el aceptar, otra duda que surgía es: bueno, el aceptar es mayor que el amor. No, es que el amor, el único sentido que tiene es conseguir aceptar el don. Porque si no aceptamos el don divino, que es Dios, que son los méritos de Cristo, es el Espíritu Santo, que es Dios Padre, entonces el amor, ¿qué sentido tiene? Entonces, en el Evangelio, el amor más alto que aparece es el Hab, que es una ajez, que quiere decir que es una valla, una separación. Es una valla, es como una delimitación. O sea, que claro, pero fíjate que aquí hay una delimitación entre la parte íntima y la parte interna. Y luego estaría la parte externa. O sea, tú puedes tener vida interior, vida íntima y vida divina. Entonces es una valla. Y la Hab es también el planito de la casa, desde arriba, con una entrada, que es también interioridad. O sea, el amor de fuego, este amor de fuego, es un amor de interioridad. Entonces, este amor
el sentido que tiene es aceptar. O sea, su tema es aceptar el don divino. O sea, el amor trascendental mira hacia Dios y hacia el don. Y el conocimiento para conocer el don. El tema que tiene el intelecto agente, que coincide con el conocimiento personal, es conocer el don. Entonces, Aristóteles llegó a describir el intelecto agente, que está en acto, mientras que la inteligencia aquí está en potencia. Pero no conocía a Dios Aristóteles. 4 siglos antes de Cristo, él dijo, el acto puro es lo máximo. Pero claro, lo que aquí estamos estudiando es que el hombre no existe, sino que coexiste. Entonces, un hombre solo, una persona sola, es que no va a ningún lado. O sea, no tiene... Entonces el hombre busca réplica, pero eso llegará más tarde, ¿no? Entonces, nosotros, el amor, tiene como fin aceptar el don, y el conocimiento, nadie ama lo que no conoce, conocerlo. Y en ese momento es la libertad. Cuando tú aceptas, es como si se formase un bloque nuevo. Por un lado está el don y por otro lado está la persona. Entonces, cuando la persona se deja invadir por Dios, es como una semilla que germina. Entonces, yo me lo imagino así. O sea, entonces ya no eres tú ni el don, eres tú más el don. Que el tú más el don es el aceptar. Entonces, el aceptar es un momento muy culminante. Entonces, el aceptar, he puesto ahí en lo que les he mandado, dice, en la aceptación me doy a Dios. Yo me doy a Dios. Aceptar el don es la correcta respuesta a la donación. Dios te da y tú lo aceptas. Entonces, en el aceptar nos podemos fijar en el ejemplo que tenemos con los regalos. Es decir, tú le dices a Natacha, mira qué bolso Loewe que te he traído. Entonces, para mí el bolso Loewe es muy bonito, pero la cara que pone Natacha, es decir, tendrá la marca Loewe, pero yo qué sé. Entonces, si yo doy un don, un regalo, pero el regalo no es aceptado, todo se acaba. No hay regalo. Y me dice, sí, pone buena cara, pero enseguida se lo dará a alguien que odia, le dará, mira este bolso que da. Entonces, no ha aceptado el don. Entonces, el don, Dios lo prepara con todo el mejor deseo de ayudarnos, y nosotros decimos no. Pues se acabó. O sea, entonces, pero luego hay otra cosa, que es si el don, el que le regala a Natacha, no soy yo, sino que es el rey de España y quinto de Alemania, primero de España y quinto de Alemania, entonces Natacha dice, sea lo que sea, aunque sea un bolso horroroso, mucho más feo que el que yo había pensado, pues entonces iba por ahí diciendo toda la vida, mira, es que me lo ha regalado el rey de España, este me lo regaló tal. O sea que el don también, ¿quién lo regala? Entonces tú vas por ahí como que eres una persona querida por el primero de España y quinto de Alemania. Entonces iba por ahí farando, y es horroroso, pero lo vas enseñando. Este me lo dio fulanito, es que me lo dieron tal. Entonces el don, si te lo da alguien grande, hace grande al don. Y tú te haces grande con el don que te regala. Sí. Bueno, yo llevo el tiempo necesitando una pregunta. A repetirlo. O sea, el don, hay que fijarse en el regalo. O sea, pues tú eres una persona normal y Aurelio, tu marido, te regala una cosa normal. Todo lo digo aprovechando que no está aquí Aurelio. Se queda grabado y lo va a ver. Lo va a ver, no, pero no, él sabe que lo digo con buena intención. Vale, entonces tú vas por ahí y dices, normalmente él sabe lo que a ti te gusta y me dice, mira, este pañuelo me lo ha regalado Aurelio. Aurelio sabe que te gustan los azules, que tal y cual. Pues normal. Ahora, si viene no sé, pues tú eres enfermera, pues no sé qué, pues no sé quién. No, pero por ejemplo viene un famoso, es que no me sale ahora, imagínate, un famoso López Ibor. Viene el gran López Ibor, psiquiatra, entonces te regala un azul que es el que te gusta, pero que te gusta más que tal, que cual, no sé qué, tal y cual. Entonces ese tú lo enseñas con ocasiones en ella, y a lo mejor es el mismo que te regalaría Aurelia, pero te lo ha regalado
el gran médico, el premio Nobel, un premio Nobel, sí, que le den ahora. Sí. Mira, es que el premio Nobel se lo han dado porque yo tengo un pañuelo que me regaló él. No me lo digas, sí, porque él sabe que era azul y entonces me lo regaló. O sea que el don también no también depende de quién te lo dé. Entonces cuando te lo da, a ti te hace más grande, porque no llevas un pañuelo normal, sino regalado por una autoridad. Y también al revés, si tú le regalas una corbata al premio Nobel y el premio Nobel aparece en televisión con tu corbata, tú dices, mira, esa corbata se la he regalado yo. Entonces tú fardas de tu regalo, o sea, tu regalo se hace más grande por el que lo recibe. O sea, en aceptar o no aceptar el don, si lo aceptas viniendo de quien viene, viniendo de quien no viene, todo cuenta. Entonces, en el Evangelio está Jab. Hay una parábola que es la parábola en que un señor tenía un siervo y le debía 5.000 denarios. Entonces le debía 5.000 denarios y entonces de los 5.000 denarios le dijo, mira, no puedo pagarlo, déjame que tal y cual. Entonces le perdonó. Entonces cuando salió, otro que le debía 5 denarios le dijo, oye, dame y tal, hombre, que no puedo. Entonces le agarró por la solapa, como decía un cura así que estaba en Sevilla, que le llamamos el españolito, y que era muy suave. Y claro, cuando explicaba esta parábola decía, y agarrándole por la solapa le decía, págame lo que me debes. Tenía muy pocas esperanzas de que le pagara nada, ¿no? Porque claro, págame lo que me debes. Y le decía, entonces pues entonces dice, y los otros siervos le dijeron, oye, que le has perdonado, mira lo que ha hecho. Vale, entonces la parábola en arameo, el otro día estuvimos disfrutando, porque la palabra en muchos casos dice el siervo, el deudor, no el siervo, sino el deudor, y pone una palabra. Y luego en otros capítulos no pone deudor, sino pone jaubei, que es deuda amorosa. Y lo decimos en el Padre Nuestro en amoroso, en el Padre Nuestro en arameo. ¿Ves? O sea, una palabra que he fallado en todo lo que veo, y ahí todo, o sea, es como esperando a que cometa un error, porque estuvimos en Líbano y yo tenía que hablar con unos, con otros idiomas extranjeros y tal y cual, francés, inglés y tal, y venga ahí animando, todo el rato yo animando, y ellos muy pasivos, todo el equipo muy pasivo. Y entonces tenía una pandereta y yo estaba esperando allí al niño de la familia, estaba explicándole, y tuve un fallo, le dije, quería decirle, pon el dedo aquí en el agujero de la pandereta, entonces se toca así y tal, pero dije, put the dit into the hole. En vez del finger, le dije el dit, el dedo en inglés, el dit. Bueno, pues ya con aquello, ya de aquella estancia tan impresionante, con tanto desarrollo, lo único que cuentan es que dije el enemigo lo tengo dentro. Bueno, entonces en arameo, fíjate, en arameo a veces dice deudor y a veces dice deuda amorosa. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el don, o sea, estamos en este nivel. Entonces, lo que Dios ha hecho ha sido sacarnos de la caída con un don amoroso. Entonces, ¿qué ha hecho? Perdonarnos la deuda amorosa, pero con el Jab, con los 5.000 denarios, como si le debiéramos 5.000 denarios. Entonces, cuando tú tienes que perdonar en el Padre Nuestro, ¿cómo se dice? Se dice, perdona nuestras... Jaubai es... viene de aquí, es deuda amorosa, y Jatobai es errores. Errores. En español decimos, líbranos del mal. Pero porque, ¿dónde nos hemos inventado eso? Perdona nuestras deudas. Las deudas. Exacto, sí. Perdona nuestras deudas. Pero no dice ni errores ni deudas amorosas. Y entonces en arameo especifica el Jaubai y el Jatobai. Pero bueno, el Jab, entonces nos ha perdonado con
el Hab nos ha perdonado los 5.000 denarios. Y ahora, nosotros cuando tenemos que perdonar, pues como mucho la falta que nos pueden hacer es de 5 denarios. Vale, pues entonces Dios nos exige que perdonemos esos 5 denarios con el Hab, porque es como Él nos ha perdonado. Es decir, oye, es que tú llevas la corbata tú no llevas la corbata de Gema, sino que llevas el bolso del premio Nobel. O sea, tú tienes que perdonar como lo que llevas. No sé si me explico. Vale, pero fíjate, esa parábola del deudor y qué tal y qué cual. Te coges el otro hecho, que es cuando está en casa de Simón, y entonces viene María Magdalena y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. Y entonces Simón dice, claro, no sabe quién la está tocando, quién es esta mujer. Y entonces le dice, Simón, mira, te voy a decir una parábola. Había un hombre que debía 5.000 denarios y otro le debía 5. Me lo estoy inventando. No me saquéis igual 50, pero por favor, o sea, quedaros... Cuando os señalo la luna, por favor, no os fijéis en mi uña. Entonces le está diciendo 5.000 y 5. Y entonces le dice, ¿quién le amará más? Y dice, sin duda, el que más le ha perdonado, ese es el que más le amará. Entonces dice, pues esta mujer, porque ha amado mucho, y pone esta palabra, Hab. Pone esta palabra, o sea, María Magdalena pone Hab, porque ha amado mucho, sus muchos pecados le son perdonados. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que María Magdalena, esta es la primera vez que este amor en el Evangelio, la única vez que este amor en el Evangelio se aplica a una persona. No aparece nunca este amor. Aparece el Reham, que es el amor de amistad. Aparece el Reham, aparece el Sebioná, que es el querer, pero el Hab aplicado a Dios sí. Pero a una persona solamente María Magdalena. ¿Esto qué quiere decir? Que María Magdalena, si llevaba esa mala vida, sería porque alguien la había metido en esa mala vida. Tendría que perdonar a eso. Entonces no perdonó con 5 denarios, ella perdonó con Hab. Y entonces hoy, como es su día de ida al cielo, entonces estuvimos recordando una frase que decía San José María, que decía, yo no necesito perdonar porque a mí Dios me ha enseñado a amar. Claro, oyes eso y dices, pues qué bonito, qué poético. Pero es que claro, son cosas que dicen los santos que no son poéticas, que es que tienen una explicación a la que ellos no saben explicar mejor y nosotros tampoco sabemos entender bien, ¿no? Entonces es el Hab. Bueno, todo esto estaba en el aceptar, porque cuando tú aceptas, entonces hay ahí como una bomba. O sea, entonces ya la cosa cambia. Ya no eres tú. Ya no eres tú. Por un lado está el don y por otro lado está la persona. De amor, libertad y conocimiento. Pero una vez que tú has aceptado, el aceptar ya es una bomba. Entonces, esta bomba, yo me la imagino así, como una semilla que germina. Entonces, cuando una semilla germina, hace dos cosas. Echa raíces hacia la tierra, saca un tronco y echa ramas y echa frutos. O sea, si te imaginas al hombre como un árbol al revés, o sea, aquí las raíces y aquí los frutos. Vale, entonces si te imaginas el hombre como un árbol al revés, entonces es cuando entiendes esto que dice Polo, porque entonces dice dar. Si pones aquí el dar y pones aquí arriba el buscar, entonces lo entiendes. O sea, aquí está Dios. Entonces tú, una vez que germinas, tú por un lado sigues buscando a Dios y a la vez que buscas, das frutos. Vale, entonces dice el aceptar, cosas que he puesto aquí. Dice, la libertad trascendental acepta extenderse. La libertad trascendental es la encargada de extenderse. El amor está dirigido hacia Dios, el conocimiento hacia Dios, y la libertad son los tres trascendentales. La libertad, que es inteligente y amorosa,
es la que acepta extenderse. Entonces hay dos tipos de libertad: la libertad nativa y la libertad de destinación hacia Dios, hacia la máxima amplitud, le llama Apolo, la máxima amplitud. Entonces la libertad nativa, la de destinación, que todavía no hemos llegado aquí a la de elección, que la libertad de elección es lo más tirado que hay. Entonces la libertad trascendental, esta libertad trascendental, una vez que tú acepta extenderse, y el don es el misterio asequible. Claro, la persona es un misterio, y entonces el misterio pues la parte asequible del misterio es el don. O sea, es como que Dios nos da una medicina adecuada, que no nos hace daño ni nos da efectos secundarios. Más, pues sería peligrosa y sería, cuando a lo mejor le aparece qué hijo que pide un huevo le dan un escorpión, porque el huevo se digiere bien, mientras que el veneno del escorpión no lo digieres hasta que no estás muy preparado. Entonces es diferente. O sea, nos da un don que es la parte del misterio asequible a la libertad proveniente de la aceptación. Y claro, y esta aceptación no es una mera recepción. Que yo cojo un bolso y me lo cuelgo y... Es que me viene una canción de Perales. Y se ha colgado su bolso de marrón. Chispún. Es que tengo una enfermedad mental. Me viene una canción y me tiene que decir chispún. Entonces, o sea, tú lo aceptas, pero no es una mera recepción. O sea, es una aceptación. Vale. Activa. Entonces, dice, cuando yo acepto, lo que hago es que me doy a Dios. Es un darme a Dios. Dios me da su divinidad, quiere invadirme y yo acepto ser invadido. Entonces, si yo acepto ser invadido, esta explosión de vida es lo que me obliga a mí, y lo que me sale es añadir, abundar, acto suficiente para coexistir y que no se conforma con los datos. Los datos estarían aquí. Los datos, es decir, yo he decidido ir a misa y además voy a rezar el rosario y además voy a visitar a los pobres y además, o sea, esto está muy bien, o sea, esto no es negativo, todo lo contrario, pero esto no se puede comparar con los dones, porque aquí estamos jugando ya a nivel de dones y son dones divinos que superan mucho a la persona. Dice Polo que la distancia entre la persona y el cosmos y la nada es mucho más pequeña que la distancia entre nosotros y Dios. Entonces Dios se abaja y nos da ese don. Entonces tú tienes que funcionar por dones, no por datos. Entonces cuando funcionas por dones, ayer estuvimos visitando a una persona que está haciendo allí una reconstrucción en Saint-Père de Bigorra. Y nos estuvo contando, claro, toda la iglesia oriental, que no tiene miedo a morir por la fe. Claro, cuando tú estás aquí, que te importa muy poco lo que pase aquí abajo. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que tenemos una explicación antropológica de explicarle al cristiano lo que es el cristianismo. Lo que es el cristianismo es aceptar el don. Y ese don, cuando lo aceptas, pues añade, no se confunde con los datos, y entonces el amor, tengo aquí puesto, se destina a la aceptación, y sin aceptación no hay amor. Si tú no aceptas este don, no hay amor, no hay Hab. Y de hecho en todo el Evangelio la única que aparece con el Hab es María Magdalena. Y de hecho cuando Jesús se resucita y vienen las santas mujeres y se dan cuenta, porque vienen dos que son viudas que sirven de testigo, pero luego María Magdalena vuelve otra vez y está con ella, o sea, está con ella todo el día y con los de Maús y tal, y con los apóstoles al final de la noche. Pero es de las primeras que ve y que está con ella, porque María Magdalena está a otro nivel. Bueno, por supuesto, antes habría visto a la Virgen, por supuesto, ¿no? Pero es especial. Entonces, ¿por qué es especial? Porque ha amado mucho. Entonces, todo el tema del perdón, cuando la gente dice, no, yo ni perdono ni olvido. Vale, pues mal. Yo perdono pero no olvido. Pues regular.
Y luego dice, no, le he perdonado. Dice, ¿le has perdonado? Eso de perdonar no es fácil, porque tienes que subir aquí para perdonar. O sea, en esos dos versículos del Evangelio ahí está la cosa clara, ¿no? Luego, lo del misterio tiene guasa porque hay un artículo de Polo que se llama La plenitud, y entonces dice, voy a explicar aquí en unas pocas palabras, comentar la homilía de San José María en el campus de la universidad, en la homilía que da en el 67, en octubre del 67 y tal y de cual. Empieza a escribir 6 folios que nadie entiende nada. Entonces digo, bueno, ¿en qué momento de la homilía San José María ha dicho algo que tenga que ver con lo que dice él aquí? Entonces me he puesto a mirar, porque él habla de la plenitud, de tal, del... Y entonces hay un momento que dice, San José María, estamos aquí en el campus de la universidad, en este marco incomparable con el edificio de la biblioteca, parece como el retablo, aquí los edificios y el cielo de Navarra y tal y igual. Entonces habla de la Eucaristía, dice, estamos aquí para celebrar la Eucaristía de Jesucristo, que engloba en sí todos los misterios del cristiano. Y entonces con esa frase, que yo no me había dado cuenta que está ahí, él empieza a decir, porque tenemos un problema que son los misterios. Es decir, ¿cómo tú puedes descifrarlo? Los misterios, pues dice, el don es el misterio asequible. Entonces tú lo tienes que desentrañar. ¿Cómo? Aceptándolo, pero colocándote aquí, en el hub, con los perdones, de la forma que tú veas tienes que llegar ahí, ¿vale? Y entonces dice, la aceptación no perfecciona el don, sino que proporciona gozo y agradecimiento. Entonces, ¿cómo sabes tú que has aceptado? Porque tienes gozo. ¿Cuáles son los afectos del espíritu? La alegría y la paz. Alegría, paz, agradecimiento. Esos son los afectos del espíritu. Que esos son los afectos que estarían aquí, que no hay que confundirlos con los sentimientos que estarían en la esencia, ni con las emociones que estarían en la naturaleza. No es lo mismo. Entonces los afectos son alegría y la paz. Entonces todos los versículos del Evangelio que hemos visto que tienen que ver con el corazón, con la fase premoviente, hablan de alegría, de paz, de plenitud, de lleno, o sea, sabes que estás aquí en el Espíritu. El gozo, no tengáis miedo, no tengáis tristeza. Entonces, si no tengáis tristeza, y entonces explica esto. Usted siempre te está diciendo, ven aquí. Vale, entonces esto va bien. Ya hemos explicado el aceptar. Entonces tú aceptas. Y una vez que aceptas, borro. ¿No hay ninguna pregunta? A mí se me había ocurrido cómo ha dicho que el don se puede superar o ha dicho aumentar o disminuir. Hay que pasarle el micro. Paco, aprovecho porque estas no tienen visión de la pizarra. Anda. ¿Quién es? Esas tres. No pasa nada. No, ella es que era... De memoria. Gracias. Pero bueno, si os queréis poner ahí... Mira, es que son máquinas, ¿eh? Yo me meto con ellas, pero ella desde aquí, Isabel, y sin ver lo que estoy poniendo... O sea, ahora, esta noche aparece un esquema con no sé qué, nos quedamos... O sea, ella cuando vino la primera vez al Líbano no tenía ni idea de arameo. Y entonces, con una pizarrita así como esta, nos liamos ahí toda la mañana, toda la tarde. Y por la mañana siguiente nos mandaba a todos un esquema de lo que habíamos dicho, y ella no sabía nada de arameo. Entonces, ella es un cerebro, ella está procesando. Y entonces, o sea, ahora veréis mañana cuando lo tenga, yo mande el esquema. Y lo he hecho hoy sin verlo. ¿Lo veréis? Ya veréis. No es tanto, no es tanto. Él ha explicado esto unas cuantas veces, aunque no sea todo completo por partes. Y luego nos lo está grabando Juan Carlos y lo veremos. Ella, todo lo que estoy explicando, lo tiene muy procesado y ella lo tiene tan procesado que lo que está buscando es un fallo, ¿sabes? Va buscando el fallo para humillarme, para humillarme. Sí, sí. Luego Margit, ahí la ves, o sea, Margit y yo, todos estos versículos los saqué porque un día yo tenía la idea de decir, bueno, yo tengo 60 versículos, ¿cómo yo puedo poner cada versículo en
en una parte de la metalógica. Entonces, claro, yo iba con mucho lío y mucha desorganización, tengo los 60 versículos. Entonces, llego allí a Austria y me dice Martín, mira, es que tenemos ahí, tenemos los 60 versículos, los tenían puestos perfectamente un versículo por folio. Y además, el esquema que nos había hecho Isabel, el esquema ese de los 2 pulmones, ¿qué tal? Aquí en pequeño. Entonces yo lo vi y dije, ¿ah? Pero dice, tenemos dificultad de poner la flecha en cada... Entonces dije, ¿ah? Entonces estaban perfectamente encuadernados. Tenía 2. Entonces yo directamente destrocé la esta y los saqué todos. Y entonces los saqué y empecé a poner flechas. Dijo, claro, flechas. Y ahora vamos a ordenarlos por fecha. Entonces, claro, cuando me di cuenta, llevábamos... Claro, los austríacos tienen un problema. O sea, no todos son virtudes. Entonces llevábamos 3 horas sin comer nada. Entonces, una austríaca enfadada hay que verla. Son todos muy civilizados y... No, pero es que gracias al orden austríaco, o sea, es que en el fondo somos un equipo y cada uno da lo mejor de sí mismo. El problema es que lo dan cuando quieren. O sea, si además lo dicen cuando yo les digo, venga, ahora tú, pues entonces seríamos una orquesta, pero no. Y además, como soy partidario de la inspiración, ellos dicen, no, es que hasta que no me llegue la inspiración no me muevo. Entonces, sí andamos. Esto es la banda está borracha. Bueno, entonces tenemos el don. Venga. ¿Quién iba a hacer una pregunta? Es verdad, perdón, madre. Hermana, venga, vamos a ver. Una cosa era que me había perdido al principio de todo, de la explicación. No había comprendido bien. Dijo, la primera criatura que no tenía que ver con la razón. Ahí me perdí un poco. No, está bien, porque... O sea, la primera criatura es la naturaleza. O sea, Dios, según Santo Tomás, todo ente creado tiene un acto de ser y una esencia. Entonces, la primera criatura es la naturaleza, el cosmos. Entonces, el cosmos tiene un acto de ser, que es los 3 principios. Proviene de una identidad originaria, que es Dios. Entonces, hay un principio de causalidad, es decir, que todo lo que aquí pasa está causado por la identidad originaria y tiene una no contradicción. Es decir, si el león se come a la jirafa es porque se la tiene que comer, no es un desorden. Ahí hay un orden que hay que ver. Y si el grano de trigo muere, tiene un orden. ¿Por qué muere? Porque fructifica y además es una cátedra. Entonces, este es el acto de ser. Y este acto de ser no es accesible a la razón que está aquí. Es que es interesante. Porque, yo entiendo de cerezos, yo estoy ahora con los pistachos. Y entonces es gracioso porque resulta que parece ser que en tiempo de los romanos o por ahí, o hace tiempo, España era una potencia en pistachos. Y los hemos perdido. Entonces yo me he montado una teoría. Entonces, porque claro, desde el punto de vista económico, cuando tú plantas pistachos, pues es considerado como el empresario más arriesgado, porque tú plantas un pistacho y hasta dentro de 8 o 10 años no tienes fruto. Entonces, tiene que vivir de la esperanza por otra cosa. Entonces, pero luego hay otro problema añadido, y es que tú tienes aquí, dices, no, pues tengo aquí 10.000 árboles. No, tienes 8.000. Hombre, sí, no, tú riegas, abonas 10.000, pero tienes 8. ¿Por qué tener 8.000? Porque 2.000 son machos. Entonces mi teoría es que en aquel momento los agricultores que no entendían el orden del universo, de que los pistachos es en parte machos, en parte hembras, dirían, pues este árbol este año no ha dado fruto, pues lo corto. Entonces cortarían todos los machos y claro, entonces acabaron con la plantación, porque es el único árbol que necesita árbol macho y hembra. Los kiwis. Pero tampoco había muchos kiwis hasta ahora, o sea, hasta que se ha sabido. O sea, las palmeras, por ejemplo, también necesitan. Pero bueno, las palmeras aquí no vivíamos, pero José en Egipto era un experto en fecundar las palmeras y por eso fue subiendo de cargo así. O sea, cada joya que digo provoca risas, o sea, porque...
Es un mérito. Mira, vamos a ver, es que yo tengo aquí un público enemigo y aquí un público amigo al otro lado. Entonces, yo procuro no mirar aquí, mirar ahí, porque aquí me animo y tal, ¿no? Vale, entonces, la pregunta es muy buena porque, entonces, esta ley interna que tienen los pistachos y que lo tiene todo y que es una cátedra, ¿y por qué ha puesto esto, no? Y lo que decían aquí el otro día, que a Santa Teresa le gustaban las zarzas, las hierbas malas, como diciendo, hierbas malas, ¿cómo va a ser mala? Si lo ha hecho Dios, ¿cómo va a ser mala? Como la poesía, ¿no? O sea, ¿conocéis la poesía? Dice, más luego en el campanario, cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario que las cigüeñas sagradas. ¿No conocéis la poesía? No es una poesía, la poesía. ¿Me vais a dejar recitarla o no? Sí. Bueno, pero queda pendiente la pregunta, ¿eh? Pero la poesía es que... Dice, me lo dijeron ayer la lengua de doble filo, que te casaste hace un mes, y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera puesto a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Y nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiros los vidrios de tus barcones. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te juro rencor. Ole, quítate de la esquina. No, que sigue. Y que ya es muy larga, pero dice, mas luego en el campanario cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario que las cigüeñas sagradas, y el colorín, y el canario, y el romero de los montes, y el bronce de las campanas, y aquella línea lejana que le llaman horizonte. Todo es sagrado, porque todo lo hizo Dios. Entonces no puede haber hierba mala. Un aplauso, ¿no? Okay. Gracias. Entonces, el orden que tiene el cosmos solamente se puede conocer con el hábito innato de los primeros principios. La razón no puede conocerlo. Y entonces, claro, cuando Polo dice aquí está el límite y tenemos que saltar el límite, entonces el gran desarrollo de la metafísica fue en tiempos de Santo Tomás, la escolástica, siglo XII, pero desde el siglo XIII ya nadie sabe cómo conocer la metafísica, porque dijeron, esto es muy difícil. Y entonces nadie ha vuelto a intentar esto. Entonces cuando alguien dice que conoce la ley del cosmos con su razón, miente. Entonces es interesante que tú antes de actuar en el cosmos tienes que conocerlo en profundidad, y en profundidad no lo puedes hacer con la razón. Entonces, ¿cuál es la clave? Si yo no soy metafísico ni he estado en la escolástica, en la Edad Media con Santo Tomás, es decir, la inspiración. Estamos hablando de todo un mundo que está aquí arriba y todo otro mundo natural, pobrecito, que está aquí abajo. Entonces, todo te tiene que llegar por inspiración. O sea, que aquí hay una transparencia, pero aquí hay un mundo simbólico muy rico, que están los primeros principios. Por ejemplo, cuando me dicen un sueño, pues yo digo, bueno, pues será esto, pero no lo doy por seguro, porque el sueño es una información que está aquí, en este mundo. Entonces nos llega, el símbolo no se puede interpretar con la razón, se tiene que interpretar con la síntesis, con los primeros principios. Entonces para mí es muy sencillo hacer una sesión de 10 minutos, pum, 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 y entonces interpreto el sueño no con su razón, sino con sus hábitos innatos profundos. Entonces, o sea, como eso no, como Paco Moya no puede interpretar los sueños del mundo entero, entonces hay que interpretarlos por la inspiración, o sea, darle vueltas, unirlo a lo que te pasa en el cuerpo, a lo que te pasa en la vida, a lo que te pasa, o sea, es vivir en este mundo donde San José pasaba y donde la Virgen daba vueltas y donde tienes que llegar hasta aquí. Entonces estás hasta el mundo contemplativo, que es el que te dirige. Entonces, llevamos muchos años estudiando cómo saltar el límite mental, venga, muy bien, límite mental, y no llegábamos. Entonces ahora hemos decidido, no, vamos a empezar por arriba. O sea, cuando yo explico inspiración, es decir, cómo me llega a mí este conocimiento tan profundo sin yo, cómo tengo acceso. Y la clave es la inspiración. Es decir, ¿por qué nadie habla de inspiración? Es la inspiración y el afecto. El afecto es un don que Dios concedió a Santa Teresa, que es conocer. Santa Teresa conocía esto por connaturalidad. Conocimiento por connaturalidad, que nadie lo estudia. Es decir, tiene la capacidad de conocer las cosas a fondo sin necesidad de pensarlas. Claro, el problema que tiene el místico es que luego dice, vamos a ver, ¿cómo explico yo esto? Entonces no hay nadie que te entienda. Si no es un filósofo, Báñez no entendió a Santa Teresa.
Entonces, ahí tenemos todo el conocimiento de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, que está explicado y que necesita una antropología que lo explique. Y eso es Polo. Entonces, ahora vivimos un momento muy dulce, los que estamos aquí lo tenemos así, porque tenemos acceso al Evangelio. O sea, estudiamos una cosa, pero luego vemos el Evangelio con palabras arameas, es que coincide. O sea, tú, en las... La vida contemplativa, ¿dónde está ahí? Aquí. Arriba, ¿no? O sea, la vida contemplativa está ahí. Y luego un chaval que me abordó el fin de semana pasado, y el discernimiento está aquí. O sea, cuando tú tienes que saber cuál es tu misión, que es para ti, que es que no está puesta en ninguna hoja Excel. O sea, es para ti, tú la tienes que conocer. Y tú la conoces y se la dices al director espiritual o a quien te tienes que decir. Pero te tiene que llegar y tiene que ser asombrosa y tiene que ser... Hay un punto de asombro porque es que el nivel de la razón está aquí abajo. Entonces, aquí, por ejemplo, está el hábito innato de sabiduría, que lo tenía Salomón. Fue lo que pidió y al Señor le gustó mucho. Pero es que todo lo tenemos todos. Es que yo no he ido a la universidad está aquí. La universidad está más abajo de la razón. Está ahí con Hegel. Es que es así. O sea, ¿qué es necesario para que te den una cátedra de algo? ¿No sabes nada de ese algo? Si tú le das, vienen los alumnos y lo que le explicas un tratado que has copiado de otro, o sea, es que no vamos a ningún lado. O sea, ¿qué universidad permitiría que estuviéramos aquí gente? Bueno, perdón, don Francisco José, perdón, que es... No, justamente lo que yo he dicho esta mañana. Que totalmente de acuerdo. Sí, no, era broma, ¿no? Pero, o sea, es decir, ¿qué universidad permitiría que un grupo del departamento de lenguas muertas de arameo se una al departamento de filosofía? No, o sea, dirían no, simplemente. Oye, además ahora vamos a hacer sesiones existenciales a personas. Oye, ¿qué estáis haciendo? O sea, no, o sea, seríamos absolutamente perseguidos. ¿Pero por qué? Pero eso tiene una razón. La universidad vive de la ciencia empírica, a la que todo el mundo le ha dado cartas de dogma. Pero la ciencia empírica es, si nosotros hemos dicho que aquí está el nivel contemplativo, que es donde la persona se maneja con su don y forma el bloque de aceptación, que estamos aquí, y ahora estamos aquí, la razón está aquí, entonces la razón tendría que subir hacia aquí con inspiraciones, la voluntad con afectos, el cuerpo con el simbolismo de las manifestaciones. Estamos intentando subir por aquí. Y ahora, ¿qué hace la ciencia? Dice, pues esto con la razón yo conozco no el 100% de la realidad que estaría aquí, sino conozco un 2% de la realidad. Y pongo esto porque el intelecto agente, que es un descubrimiento de Aristóteles y tomado por Polo, aparece en el Evangelio como Yada. Yada. Aparece, hemos traducido esto por pensar, y la razón por pensar. La razón es la rayana. Rayana. Aquí está. Esta aparece en el Evangelio 78% de las veces. Y esta un 2%. Un 2%. O sea, es decir, yo hablo de intelecto agente y todo el mundo, tú eres tonto. Si tú eres tonto, pues tú no lees el Evangelio. Tú no lees el Evangelio. Cada vez que Dios, el conocimiento de Dios siempre dice, Dios conoce, no sabéis cómo conoce Dios, o sea, es Yada, 78%. Y si te coges en las cartas, en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de los Apóstoles, este porcentaje aumenta. O sea, y según el evangelista, el mayor porcentaje de Yada está en Juan. O sea, cuanto más elevado es el cristiano, más intelecto agente. Pero hemos perdido el intelecto agente. ¿Por qué? Porque esto es el acto y esto es la potencia. O sea, hemos perdido el acto y vamos con la potencia. ¿Quiénes son los reyes? Los que dicen, no, es que he hecho es un empresario muy bueno que se ha propuesto ganar 10.000 billones. Pero eso es un futuro que nadie lo conoce, es una potencia. Ponemos la potencia delante del acto. Y ahora, con este 2%, ¿qué hace la ciencia? Leyes generales.
Claro, si tú aquí empiezas a decir, el grupo de palingenesia son gente que tiene una media de años como la que tenemos, como de 35 o 40, lo que tenemos más o menos, es decir, pues has dicho una cosa general, ya tienes una ley. Para ser palingenésico, si tienes 35 años es mejor, tienes muchas posibilidades de ser palingenésico. Eso es general, pero eso es la ciencia. Pero entonces no conoce que cada uno, la capacidad que tiene de herir cada uno de los componentes al líder es donde le duele. O sea, conoces menos. Si tú dices, pues yo tengo aquí árboles frutales y hago una ley general, no conoces al pistacho que tiene una particularidad que necesita macho y hembra. O sea, cuanto más generalizas, menos conoces. Lo que pasa es que es muy práctico. Es práctico, pero no es un conocimiento. Oye, que eso está muy bien para hacer puentes, para hacer electrodomésticos. Si aquí todo es necesario, pero esto no es Dios. Y lo hemos puesto como Dios. No, es que eso, me dicen eso de la palingenesia, eso es científico. Digo, ¿a qué ciencia te refieres? ¿A qué ciencia te refieres? ¿A la ciencia empírica? ¿La ciencia generalista? Además, ¿cómo hace ciencia? Negando, va negando realidad. Si tú niegas la particularidad que tiene el pistacho de que tal y igual, lo metes en un conjunto que tiene menos realidad. Con lo cual, la ciencia, si la razón tiene un 2% de realidad, por la pregunta que me decía, la ciencia tiene un 1%. Y ahora, la expiración, pues está cercana, se va acercando al 100%. En cuanto al cosmos, tienes capacidad de entenderlo al 100%. En cuanto a Dios, pues toda la eternidad no lo entenderás. Pero claro, es un conocimiento, la sabiduría, imagínate. Entonces, el que se maneja por aquí ya tiene más capacidad que el científico. El que está cerca de Dios conoce más que el científico. Pero bueno, la pregunta es muy buena porque pues la razón está aquí. Entonces no es la razón. Lo que hizo San José con la razón es, cada vez que lo pensaba, no tenía ninguna confianza en lo que había pensado. Hay que pensarlo, pero hay que quedarse en la perplejidad. ¿Sí? Bueno, entonces ya hemos identificado el don y lo hemos aceptado. Entonces, el don y lo hemos aceptado. Entonces, a partir de que tú lo aceptas, tienes un crecimiento en dos sentidos. Uno que es el buscar y otro que es el dar. Entonces, Polo pone primero el dar. Es decir, primero don, después aceptar y después dar. Entonces, ¿dar qué es? El dar es la libertad nativa. O sea, es la libertad que se va aproximando más a lo que nosotros conocemos como libre albedrío, libertad de elección, que está aquí abajo. Mientras que el buscar sería la libertad de destinación. O sea, que tú libremente te dedicas a destinarte a estar cerca de Dios. Entonces, por eso Polo lo pone don, aceptar, dar. Entonces, el dar, dice, el dar es la vigilante actividad comprometida en no dejar de dar desprovisto de don. Vigilante actividad comprometida en no dejar el dar desprovisto de don. O sea, el problema es dar. O sea, cuando tú le estás dando a un pistacho, a un tomate, pues muy buen abono, muy bueno tal, pues es que no esperes que nunca el pistacho diga, oye, gracias. No lo dicen nunca. Eso es como el equipo de palingenesia, o sea, nunca te dice. Entonces, es decir, no te corresponde. Entonces, el asunto que antes hemos visto siempre es la dualidad. Dar y aceptar, dar y aceptar. Yo te doy un regalo, si tú no lo aceptas, no hay regalo. Es que si el regalo que yo te hago no es conveniente, aunque lo aceptes, no hay regalo. O sea, que es una dualidad. Entonces, cuando tú te dedicas al cosmos, haces una dedicación generosa. O sea, es la persona que ha aceptado es muy superior al trabajo que tú haces en el cosmos. Muy superior.
Perdona, ¿puedes decir otra vez sobre Polo? Vigilante, actividad comprometida en no. Vigilante, Que consiste actividad. en no dejar el dar después. Vigilante, actividad comprometida en no dejar el dar desprovista de don. Entonces vienen los dos pulmones. Tú por un lado tienes que dar, lo das generosamente, y ahora una vez que lo has dado, te lo llevas al otro pulmón para proveerle de don. O sea, es el dar con don. ¿Qué don? Pues el don que has esencializado, la parte que has esencializado. O sea, tú el don lo has aceptado y esta parte de tronco y de ramas y de frutos, esta parte, le tienes que aplicar el don. ¿Cómo lo aplicas el don? Porque aquí entra la otra parte, que es aquí es donde entra el cosmos y aquí es donde entran las personas. Tú nunca harás nada que te lo encarguen a ti solo. Aquí hay un convento y no hay una sola monja. Hay varias. Ay, porque no hay un convento con una monja. Y aquí hay un grupo de palingenesia y no hay uno solo. Somos varios. O sea, Dios encarga algo a varias personas. Porque así es como las personas se ayudan entre sí. Entonces es cuando tú haces un trabajo con los demás. Y los demás sí que te corresponden. Aquí sí que ya es entre personas. Es decir, pero Dios quiere que donde nos manejemos sea en el cosmos creado por Él. Que lo transformemos, que colaboremos, pero en grupos. ¿Por qué? Porque, fíjate, aquí se va formando un grupo de personas. Y aquí arriba, en el buscar, lo veremos luego, lo que tú haces es incluirte, tu libertad quiere incluirte en el espacio de la máxima amplitud, que es Dios. Dice una definición de libertad: la inclusión atópica no es material, no es un sitio, inclusión atópica en la máxima amplitud. Y en esa máxima amplitud es donde está la libertad divina. O sea, de la libertad divina a la libertad trascendental, a la libertad esencial, a la libertad de elección, es una pena que nos quedemos en la libertad de elección. Es una pena auténtica que los cristianos vivamos aquí. Oye, el que no sea cristiano, que viva donde le dé la gana, pero que los cristianos estemos aquí. O sea, la libertad trascendental quiere incluirse en la libertad divina, donde están incluidas todas las libertades coexistenciales. Es decir, todas las libertades de todas las personas del mundo se incluirán ahí, quieren incluirse ahí, y ahí es donde nos encontramos. O sea, aquí hay un encuentro natural y aquí hay un encuentro divino. Isabel. Ese buscar sería buscar la aceptación de Dios. Eso es. O sea, es la búsqueda de réplica. Lo que llama... Esta es la réplica y no hay otra réplica. Dice, bueno, entonces, y esta réplica aquí con los demás es una réplica deficiente, pero bueno, es una réplica. O sea, aquí hay personas. Aquí en el cosmos es que no, yo es que soy muy amante de la naturaleza, me voy allí, vivo solo. No vives solo, estás fatal. Estás muy alterado, porque o sea, la persona quiere otra persona. Pero quiere otra persona aquí es un nivel de relación personal muy simpático. Que decía Edith Stein, cuando estás aquí, es un nivel empático, que no lo entiende nadie. La gente no entiende lo que es empático. No es fácil entender la empatía, porque tienes que pasarte a este lado del límite. Y ahora, la otra coexistencia es donde se reúnen todas las libertades coexistentes, que es en la libertad divina, que es en lo que se corresponde con lo que San Agustín dice el ordo amoris. Ese es el ordo amoris, donde se reúnen todos los amores gracias a su libertad. Pero bueno, el orden de Polo es don, aceptar y dar. Es decir, como que tú dices, yo lo que quiero es, claro, los 2 talentos que me has dado, yo quiero devolverte 4, pero venga, ponte a trabajar, a desarrollar tu intelecto y ahora hacerlo con los demás, dándoles servicio a los demás, ayudando a los demás y recibiendo la correspondencia. Y ahora, este trabajo del dar es el que tú ofreces en el buscar la aceptación divina. Entonces, el dar, dice, buscar
es más que mirar. Entonces aquí hay un tema, y es que aquí aparece, si nosotros seguimos con este esquema de aquí, desde la naturaleza, todos los místicos te dicen, San José María dice que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que sigas a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas en Cristo. O sea, él tiene claro que es un don, Cristo, que se nos da, que lo llevas dentro, búscalo, encuéntralo, trátalo, te está hablando de estos niveles. Sin embargo, tenemos un gran problema en la predicación, pues que los curas te dicen, busca, mortifícate, pórtate bien, y haz esto y lo otro y lo otro y lo otro, y ¡boom! Y así, porque el amor de Dios, y pegan un salto mortal aquí, oye, no, juega limpio, ¿no? Oye, es que me acaba de marear, ¿no? O sea, no me digas, no me expliques el buscar y el permanecer, porque no. O sea, tú me tienes que decir el encontrar. Entonces el binomio buscar y encontrar, y cuando encuentres, sigue buscando porque hay más. O sea, tú vas buscando a Jesucristo, te llamas el joven rico, y te lo encuentras y no te enteras que te has encontrado. O no quieres enterarte, porque claro, eso conlleva un compromiso. No te quieres enterar, entonces, es decir, ¿qué te quieres enterar? Entonces, es decir, el Zaqueo sí que se enteró. Zaqueo se sube al sicomoro y dice, baja Zaqueo. Entonces, pues sí, todo el que le he robado, ya que no le... Y entonces, hoy ha entrado, dice Jesucristo, hoy ha entrado Dios en esta casa, se ha comprometido. Los de Maús no se enteran que lo han encontrado. O sea, es que encontrar a Cristo no es cuando tú quieres. No, yo es que he tenido una inspiración en la oración. A lo mejor sí, pero lo normal es que no. La oración es mental, lo que tú le dices, lo que te parece. Dice, esto es lo que me parece, ya me dirás tú lo que es. Porque lo que me parece no va a ser, ya me dirás tú. Bueno, aquella monja que decía, bueno, tenía un problema muy gordo, decía, bueno, aquí lo quiero yo ver, a ver cómo lo resuelve este tema. O sea, no, el problema es de él, ya me dirá cómo lo resuelve, porque yo de mi cabeza esto es irresoluble. Pero ahora ya tiene, oye, que busques, que encuentres, que trates, y te coges Santa Teresa, es decir, la primera morada, ¿vale? Y además dice, la morada no es como una detrás de otra, sino que tiene muchas mansiones a la derecha y a la izquierda. Ella va diciendo, oye, que aquí hay la parte moral de los hábitos innatos y aquí está la parte intelectual. En este pulmón es intelectual y este es moral. O sea, tiene para la derecha y para la izquierda la primera morada, y luego dice, no, es que hay una segunda morada. Ah, vale. Ah, pero es que luego hay una tercera y una cuarta y una quinta. Entonces aquí subiendo. O sea, porque hay que llegar hasta aquí. Entonces, ¿cómo se sube? Pues, claro, utilizando la parte premóvil, la zona... Yo imagino que ahora cuando meditemos el Evangelio, pues lo vamos a meditar de forma diferente. Lo que tenemos previsto es, después de esto, volver otra vez a los 12 versículos que hablan de la fase premoviente. Y volverle. Y entonces luego volvemos a Apolo y luego al Evangelio. Entonces, eso es un buen... Bueno, entonces buscar y encontrar. Entonces dice aquí, os ha dicho, buscar es más que mirar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando tú eres metafísico y estás en esa parte, en el pulmón izquierdo, todo esto de los pulmones ha sido un gesto para la madre de Kiko, porque claro, como ella ha sido cirujana pulmonar, para que vea que estos pulmones son más importantes que los que ella ha cortado. Entonces, cuando estás en esta parte de aquí, del pulmón izquierdo, estás en la parte intelectual del cosmos. Entonces, cuando tú estás con los hábitos innatos de primeros principios, este hábito innato de primeros principios puede mirar a Dios, a la identidad originaria, lo puede mirar, pero nada más que mirar, porque no lo puede ver, porque se deslumbraría, se deslumbra. No puede. O sea, el metafísico puede saber que existe Dios, pero no lo puede mirar de frente. Entonces, ¿qué hacía Santo Tomás? Pues demostraba la existencia de Dios por las 5 vías, pero que Dios existe. Pero lo que está pasando, la cosa buena que está pasando en los últimos 3 siglos, es que los filósofos esto no les convence del todo, sino que ellos quieren
tratar a la persona divina. Y que existe, bueno, pero yo ¿cómo lo trato? Entonces han intentado lo que dice Polo, lo han intentado, pero no lo han conseguido, pero por lo menos lo han intentado. Hay gente que ni lo intenta. Y entonces ahora toda la filosofía dice, es que hablan del sujeto, el sujeto está aquí, el individuo estaría por aquí, no, el concepto de persona, esta es persona que puede tratar a Dios persona, hay una consistencia con las personas. Pero entonces, el mirar hace mención al hábito innato de primeros principios. Ahora, dice, cuando tú has aceptado y das, en ese momento, entonces puedes buscar. O sea, cuando tienes aquí el aceptar sí que puede buscar a Dios, que es mucho más que mirar. Buscar a Dios ya es un trato personal. Pero es necesario reconocer tu don, aceptarlo, y una vez que lo aceptas, buscas y miras. Claro, pero el mirar era propio de esta parte del pulmón, no de ahí, de la fase premoviente. Entonces, el mirar ahora, tú puedes encontrar a Dios, por aquí, por la parte intelectual. Pero la parte intelectual, dice Polo, que es más propio el encontrar a Dios del intelecto agente, no del hábito innato de primeros principios. Pero ya hay mucho adelantado si tú has hecho tu fase premoviente, tu dar, y vas dando, buscando la voluntad de Dios, buscando ser aceptado. Para ser aceptado tienes que hacer lo que Él quiere que hagas, no lo que a ti te da la gana. Entonces, cuando tú estás trabajando, si tú trabajas con esta idea, tú tienes la capacidad de encontrar a Cristo en el trabajo. Entonces, homilía de San José María en el campus. O encontráis a Dios en el trabajo o no lo encontraréis nunca. O sea, ¿por qué dice encontrar? O encontráis a Dios en el trabajo. Dice, bueno, pero si hemos dicho que no, es que lo tienes que encontrar o no lo encontrarás nunca. ¿Por qué? Porque si tú aceptas, después tienes que dar. Dice, bueno, pero ¿por qué no me voy aquí al buscar directamente? Porque no quiere Dios, porque Dios te da un trabajo, una tarea. Entonces, como te da un trabajo, tú tienes que hacerlo. Y al hacerlo, tienes que encontrar a Dios. Si no lo encuentras en el trabajo, no lo encontrarás nunca, porque tienes un tiempo para encontrarlo. No, yo lo quiero encontrar en otro sitio. En el cine, pues no, tiene que ser en el trabajo. Vale, entonces, buscar es más que mirar. La nueva creación de la persona permite el crecimiento de la libertad. La iniciativa creadora de la identidad originaria puede ser encontrada. La identidad original puede ser encontrada. Mirada, lo que supera la advertencia de los primeros principios. Cuando tú has pasado por esta fase de aceptar y de dar, supera los primeros principios y llegan más a Dios a través del trabajo. Vale. Luego dice, la libertad incompleta, esta libertad incompleta de aquí, la libertad de elección, autodominio, libertad cerrada, está cerrada, no coexiste, no es Aristóteles, ¿no? Ahí se queda. Y entonces esto es motivo de desesperación, de pérdida de la intimidad y así. ¿Preguntas del don, aceptar, dar? ¿Qué buscas en el dar o en el dar con don? Vale. Ya he sabido que se me había olvidado, entonces me lo recuerdas, efectivamente. O sea, la cosa sería Dios, don, la persona, aceptar. Entonces, al aceptar, yo busco, que lo veremos después, y lo que pregunta Naneka es decir, en el dar, hemos quedado que en el dar hay un dar que no se conforma en dar sin don. Luego tengo que volverlo aquí. Entonces, esta fase esta es la razón y esta es la voluntad. Entonces, yo, en esta fase de la persona a la sindéresis, dices, es lo que explicó Keru el otro día, es decir, amarás a Dios con todo tu corazón. Corazón es esta parte que ha tenido una premoviente y que está disponiendo el don
esencializándolo para darlo. Este don lo esencializo para darlo. Y este don lo transparento para buscar la aceptación de Dios. Entonces, el don que yo esencializo, esta parte de aquí, que es la parte clave, y que cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. La nafsa que explicó, la nafsa, con la boca que pone en medio de la nas, o sea, nas es persona, y en medio pone una boca, que la boca es la fe, y entonces esto es nafsa. La nafsa es la garganta, lo que une una cosa con otra, o sea, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. La mente está aquí, y el escriba fue el primer racionalista, la colocó aquí y le dijo, no, estás lejos. O sea, nadie pone aquí la mente. Bueno, tenemos un lapsus de nuestro profesor que lo ha puesto ahí, pero tú no se lo has querido corregir, pero... Sí, le pone generalizando, sí. Pero bueno, es que decir, hemos visto que Polo no sabía arameo, entonces ha cometido un pequeño fallo, ¿no? Y entonces, cuando tú das el dar, y lo que he dicho es que el dar es el compromiso de no dejar el dar sin don. Entonces, cuando tú das, esto está claro, que es lo que he dicho, los primeros principios te dicen cómo es el cosmos, cómo tienes que actuar, esencializas el cosmos, entonces nosotros somos capaces de esencializar el cosmos. Entonces, cuando lo has esencializado, hay una parte humilde de los primeros principios que esa esencialización se lo pasa a la sindéresis para que pase al otro pulmón o a la otra circulación, lo que queramos, que es la voluntad, que es la que tiene capacidad de poner el amor y poner el don con las personas. Entonces lo pasa a la voluntad, entonces la voluntad constituye el acto voluntario que te compromete. Lo que tú pienses, pienso robar un bolso, no te compromete, robar el bolso sí. Entonces estás aquí en el parte intelectual y aquí estás, es decir, pienso que tenemos que hacer un negocio. Venga, vámonos, tengo una barca, resulta que vamos para el oeste, vamos a descubrir América. Entonces, pues venga, los pinzones, ¿quién más hay? Pues venga, el otro, nos montamos, ¿no? Entonces ya cuando te montas en la barca, ya estás implicado, es decir, o en una hazaña o en una acción temeraria, o sea, te la juegas. Entonces ahí es cuando te la juegas con los demás. Entonces es cuando tú, ahí sí que estás dando el don, le estás explicando, le estás dando a los demás todo tu conocimiento. Este es el dar. ¿Y este es el que busca? No, el buscar está aquí arriba, el buscar no hemos llegado todavía. O sea, el buscar trascendental. Lo que pasa es que aquí sí que está claro, es que la libertad de elección está aquí, el buscar natural está aquí, pero el buscar trascendental está arriba. Es que es el problema que tenemos, o sea, hay una misma palabra. Sí. Pero la pregunta me la hace. Mire, Pregunta, Gemma. Te iba a pedir un ejemplo. Aquí pone, como he dicho, el dar. Atención a no dejar el dar. Un momento, ahora por ahí. En el dar has dicho, atención a no dejar el dar desprovisto de don. Vale, ¿me puedes poner un ejemplo de dejar el dar desprovisto de don? O sea, si yo... ¿Eh? Sí, por favor, sí, gracias. Voy a poner un ejemplo de dar con don y dar sin don. Vale, yo te felicito y te hago una tarjeta manual y te hago un dibujo y te la doy. Dices, ah, mira qué bonito. Pero estoy segura que si la primera felicitación de tu hija el Día de la Madre es con un dibujo, la guardarás toda tu vida. Hay más don en esa felicitación de un niño pequeño con un dibujo muy sencillo que en el de una persona mayor que dice, ah, mira, felicidades, zas, ¿o no? Para otro ejemplo. A ver. En esos dos casos es dar con don porque es de persona a persona. Siempre que interviene en persona, se da y das con el don. El dar sin don es generosidad de la persona hacia los primeros, o sea, hacia la naturaleza, hacia el cosmos, a trabajar y a conseguir mejorar en el cosmos con tu inteligencia, con tu contemplación de la naturaleza
y demás. Eso es dar sin don. Ya, ¿en qué momento Por eso, que no te siempre, limitas a dar sin don? en el momento en el que empiezas a pasar a trabajar con otras personas, a hacer Por ejemplo, podría ser, tú has hecho un trabajo muy importante, has hecho un esfuerzo muy importante para tener un conocimiento del arameo. Ahora, o sea, entonces tú lo tienes puesto en la Universidad de Burgos, lo tienes puesto, lo vas a poner en la página de Palingenesia, ya veremos a ver si lo pones o no lo pones. En ese momento. Cuando tú lo pones en la página de Palingenesia para que lo tenga todo el mundo, no te has limitado a dar sin don, que es estudiar una cosa culturalmente importante, sino que además lo compartes. Ahí estás haciendo un trabajo, pero no lo dejas sin don. O sea, yo el dar sin don dar sin don es cuando te lo quedas para ti y cuando lo relacionas con lo que es el cosmos. El cosmos no le puedes dar, no admite el don. Por eso el cosmos admite el dar, pero no le puedes dar el don. Es lo que he dicho. Pero ahora, ¿cuándo no te limitas a darlo sin don? Siempre que haces algo por cualquier persona. No, puede ser, porque si no el Polo no diría atención, no dejes, o sea, no des atención al dar desprovisto de don. Claro. O sea, si siempre diera a otra persona con don, no tendrías que tener atención. A ver, pásale, Miguel Ángel. No, si lo tienes. Ya sabes, yo lo había visto, era para ver si estabais atentos. Vamos a ver, una persona, el don lo constituye el acto de dación y el acto de aceptación. Si tú a otra persona... No, despacio, no seas loco, dijo Severo del Anciano. El don son las siguientes cuestiones. Un dar, en derecho damos dación, y una aceptación. Bueno, y el don, evidentemente, el don ya se presupone, ¿no? Estamos dando, pero claro, para que realmente sea don, tiene que ser primero dado, ¿de acuerdo? Pero luego aceptado. O sea, el en el cosmos partimos de que no puede haber aceptación, pero en las otras personas el grado de aceptación, como ha dicho Isabel, puede ser variado, de guardar para toda la vida, o de guardar 2 días que te ve usar el reloj y luego regalarlo, o simplemente no aceptar. Por eso también dice Santo Tomás, amor sin correspondencia, o sea, sin aceptación, hay que matarlo. Y no está pensando en el cosmos, está pensando en las demás personas. Luego, entonces, ya no limitarse a dar sin dones, no limitarse a dar sin dons sería relacionarte con personas. O sea, necesitas personas. O la persona divina o las demás personas. Y también contando con el cosmos, claro, porque el don lo tienes que constituir con el cosmos. Es que lo primero es el cosmos. O sea, tú no puedes... Cuando dices cosmos quiere decir intelectual. O sea, cuando estás en este nivel, o sea, en el dar, desde la sindéresis, que es entonces el pensar, estás obligado a pensar, pero desprenderte de lo que has pensado, quedarte con la perplejidad. Entonces estás obligado a decir, ir hacia arriba todo lo que puedes, pues en la abstracción, concepto, juicio y fundamentación. Y aquí en la fundamentación, con la iluminación de los sindéresis, de los primeros principios que coinciden, tienes el símbolo que sube. O sea, todo este trabajo que es intelectual, estás obligado a hacerlo. Y ahora, una vez que lo haces, dices, he encontrado una mina de oro. Mira, lo único que tenemos que hacer es esto, vamos a... Entonces, cuando tú, no te limitas a dar sin don, tienes que pasar a las personas. Que es, ¿cómo atraes a las personas? Con la tarea, con el proyecto. Entonces, tú tienes que atraer a las personas para darles. Y las personas tienen que corresponderte. Entonces el dar y el aceptar es un binomio, es una dualidad que se repite a muchos niveles. Entonces el no limitarse a dar sin don es compartirlo con las personas. Y eso es lo que hace la libertad nativa, es que vigilante actividad en no dejar el dar desprovisto de don. Desprovisto de don. Es lo que te hace pasar de nuevo. Esta es la libertad nativa. Y ahora la libertad de destinación
es esta. Paco, tengo una pregunta. ¿Dar con don o dar sin don depende del que lo da o del que lo recibe? Es la dualidad, tú lo das, pero el otro lo tiene que recibir y es libre de no recibirlo. Y entonces la frase que ha citado Miguel Ángel, que le damos muchas vueltas, de Santo Tomás, que dice: amor no correspondido, hay que matarlo. Entonces esto lo vemos mucho en la vida, es decir, una mujer que tiene su marido y que entonces le hace 10 favores. Entonces el marido le responde con 10 patadas. Entonces la mujer le hace 100 favores. Entonces 100 patadas y así. Dice, no, es que eso no es así. O sea, en este mundo no hay personas que dan y otras que reciben. Y lo vemos así. Dice, no, esto tienes que cortarlo. Y luego existe el caso de, por ejemplo, el que da, dice, le voy a llevar a mi jefe una caja de bombones para que me suba el sueldo y tenerle contento. Eso ya es un interés, eso ya es un dar sin por eso eso es un dar sin don. Sí, pero por ejemplo, nosotros hemos visto las personas, sí, eso es dar sin don, eso es sí, eso es por el interés, te quiero, Andrés. Pero por ejemplo, nosotros hemos visto que las personas, o sea, hay en las familias como diciendo, pues aquí. Entonces es decir que por ejemplo hay aquí una madre, un padre, ¿no? Entonces aquí esto lo vemos mucho, una hermana mayor, un hermano, luego otro, tal. Y entonces aquí y hay como una idea de que esta tiene que dar todo, a todos, toda la vida. Y estos, pues nunca corresponden. O sea, eso Dios no lo quiere, porque ha llegado yo he atendido a una mujer con Alzheimer. ¿En qué consistía el Alzheimer? Que ella se había dedicado toda su vida a dar a todos los hermanos, siempre dispuesta. Se había casado con un hombre alterado. Entonces, pues nada, darle todo. A los hijos, todo. Pero ella dice, yo aguanto esto con este hombre inaguantable hasta que mis niños estén criados. Cuando están criados dice, bueno, ya está, no aguanto más contigo. Pero entonces vuelve a sus familiares y ninguno le acoge, ni siquiera sus padres. O sea, ¿qué me cabe? Alzheimer, olvidarme. Bueno, pero es que no puedes llegar a esta situación. O sea, entonces, las claves para actuar con las otras personas, que esto me ha costado, no es fácil de entender, porque la predicación parece como que aquí unos somos muy personas y tenemos que dar, y otros son muy tontitos y nada más que tienen que recibir. Es que no es así. O sea, tú tienes que ayudarle al otro para que el otro mejore y se convierta en una fuente dadora. Si tú en vez de convertirle en una fuente dadora le conviertes en más egoísta, tienes que dejar de darle. Entonces, primera fase, tú le haces un favor y observas, ¿te da las gracias? Más favor. ¿No te da las gracias? Deja de hacerlo. Pero si es que me sale, bueno, pues controla, el don hay que controlarlo. Lo que estamos viendo es que todo el mundo enferma relacionado con su don, porque no controlas el don. Entonces, como no tienes control, llega un momento que dice, ya les doy a este, le doy a este, le doy al otro, le doy a otro. Tienes que cortar. El don lo tienes que administrar. Pues yo tengo 30 años y doy a todo el mundo. 40 y doy a 50, sí, pero a los 55 ya estás bien gaga. Y vienes a que yo te arregle para seguir dando. No juego. Primera fase. Tienes que estar atento. Si das y agradece, sigue dando. Si no, deja de dar. O sea, no hagas nada. Segunda fase. Si tú das y no te lo agradecen ni sigues dando, pasas a la segunda fase, que es cuando te lo exigen. Te exigen favor. Entonces, cuando te exigen favor, hay que decir, por prescripción médica no te lo voy a hacer. No porque me lo ha dicho Paco Moya. No. O sea, que si me lo hubieras pedido por favor, te lo haría. Pero es que me lo has exigido. Has cometido un fallo, no te lo puedo hacer. Me lo prohíbe mi religión. No te lo puedo hacer. Me lo has exigido. O sea, y bueno, ya el tercero ya es venir a la sesión, porque es que eso no tiene ningún final. No sabes decir que no, hay que decir que no. Entonces, decir, ¿por qué llegar a la exigencia? Simplemente, si tú haces un favor y no notas agradecimiento, no es que no notes agradecimiento, sino que tú ves y dices, bueno, yo lo estoy haciendo mejor o peor. Pues lo estoy haciendo peor. Pues entonces, ¿por qué colaboro yo? Si es que al final, después de todo, no vas a tener ningún premio, sino vas a tener castigo. Es decir, pero tú, ¿por qué tú qué has considerado? ¿Que eres superior a esa otra persona? No. O sea, yo toco la guitarra y tú cantas y él baila.
Entonces yo lo que tengo que conseguir es que tú cantes. Yo te ayudo para que tú cantes. No, es que me ayudas pero yo me lo gasto en vino. Pues no te ayudo. Yo te ayudo para que tú cantes, no para que hagas otra cosa. Y tú para que bailes. Y al final montamos aquí un buen grupo. Pero no, esto no funciona como que hay unos que tienen muchos dones y otros que son muy tontitos. O sea, Dios no hace personas tontitas. Entonces yo te tengo que ayudar para que tú crezcas. Pero no te puedo ni malcriar ni maleducar. Y entonces los que malcrían y maleducan no son solo las madres. Hay mucha gente que malcría y maleduca. Entonces hay que estar muy atento aquí a la primera. Dice, no, es que yo no lo hago porque me lo agradezcan. Pues lo siento mucho, lo estás haciendo mal. Porque tú eres una persona con un don, pero encima tienes otra persona con otro don, que es diferente. Pero que tú lo necesitas, porque tiene que haber uno que cante, otro que baile, y luego está el otro que por lo menos que haga palmas. Tú, los palmeros, venga, las palmas, y que digan ole de vez en cuando, ¿no? O sea, que tampoco es porque hagan algo, ¿no? Pues que son flojos hasta para eso, ¿no? Dice, no, pues fuera, ¿no? Esto es muy frecuente. Y entonces tú buscas una familia, y la familia son unos que dan y otros que... Y además provocado por la madre. Dice, no, oye, a tu hermano ayúdale. Porque a tu hermano ayúdale, pero... Porque claro, la madre cumple con su misión. Oye, yo a los míos los tengo que organizar, ¿vale? Pero es que yo a partir de los 12 años ya me he ido al templo y yo ya no... Son tus hijos, aclárate tú. El mandamiento me dice, el cuarto mandamiento me dice que yo honre a mi padre y a mi padre. De mis hermanos no dice nada. Entonces, padre y madre. No dice nada. Entonces... Y honrar no quiere decir maleducar, malcriar, ser padre de ellos, ser abuelo de ellos. O sea, hay la relación, la coexistencia entre nosotros, o sea, queda claro. Es decir, si yo claro, cuando alguien se pone así muy terco, digamos, a ver, cada vez que Dios ha dado algo, lo ha dado y ya está. O sea, si te ha dado 2 talentos, que te pide 4. Entonces tú eres más que Dios. O sea, tú das sin más, ya está, sí. ¿Pero dónde lo has sacado? Dime un sitio en el Evangelio en que digan que antropológicamente tú eres el servidor del otro y el otro es tu dueño y señor. Somos personas y nos tenemos que respetar y considerar. Oye, yo soy el abuelo, vale, tú tienes mucha experiencia, pero tu niño, tu nieto que está aquí, tiene mucha capacidad. O sea, no eres superior a tu nieto y tu nieto no es superior a tu abuelo. Y tú, entonces, y ahora dentro de la misma generación cada uno tiene cosas para hacer previstas por Dios. Búscalo y haz las cosas. Pero tiene que hacer las cosas. Atendí a un tío que esto era al principio, dice una ecografía y dice, vamos a ver. O sea, increíble. O sea, tenía todo el lado derecho lleno de lunares. O sea, estaba haciendo una ecografía abdominal y le vi. O sea, increíble. Aquí una línea media y todo este lado derecho lleno de lunares. Y en el lado izquierdo ningún lunar. Digo, oye, lo tuyo es gracioso. Y dice, digo, ¿cuándo te salieron? Dice, cuando me casé. Digo, bueno, pues tú eres diestro, tu mujer está a la derecha. Oye, ¿tu mujer qué te hace? Porque claro, lógicamente, tú antes no lo tenías y ahora se lo tiene. Entonces él me dijo, no es eso. Porque dije, un lunar es cuando te dan un flechazo, entonces tú endureces simbólicamente la piel para que no penetre la herida, la cuchillada, lo que sea, ¿no? Dice, no es eso. Es que yo tengo un hermano y coincidió que me casé, que hicimos una sociedad y tenemos un taller juntos. Y mi hermano no hace nada. Y yo lo hago todo. O sea, no era la mujer, era el hermano. Pero nunca lo había relacionado. Pero vamos a ver, cualquier dermatólogo te dice, es línea media. Aquí, 0. Y aquí, lleno. O sea, este hombre, ¿qué va a pasar? Porque va a fracasar en su matrimonio, en su familia, en su tal. No se puede. Bueno, no sé por qué me... No, es que explica también lo de Santa... Está en el siglo XIX. Santa Hildegarda. No, la del siglo XIX, la de no. Bueno, que vio gente que Jesucristo no les hacía caso porque... Sí, la vidente Caterina Emmerich. Hemos visto que ella explica que había colas de gente, había colas y colas, y entonces pasaba Jesucristo y les restauraba y les atendía. Y los apóstoles también pasaban y les atendían. Dice, pero los apóstoles tardaban más tiempo, iban más lentos. Entonces les atendía. Y que había colas enormes que pasaba Jesucristo de largo y no les atendía.
Y entonces les decían, oye, a nosotros nunca nos atienden, a los demás. Dice, no, a vosotros ya os he atendido y no habéis hecho lo que teníais que hacer. Y pasaba de largo. A mí me ha dado mucha paz porque claro, tú te desgañitas 5 horas con una persona y dices, tienes que poner firme a tu cuñado. Y dice, pues no, pues me voy. Vale, pues muy bien, pues vete. Pero ahora no me digas que no te atiendo, no digas que no ha ido bien. Es que no quieres romper con tu cuñado. Es que no, o sea, es que somos... O sea, estas relaciones que no son sanas se cristalizan y están ahí metidas porque a lo mejor la madre le dijo, tú cuida de tu hermano. Lo dijo cuando tenía 2 años, ¿o no? Pero ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿no? De hecho, Jesús dijo que donde no os reciban, os vais y os sacudéis hasta Exactamente, exactamente. Si no os reciban, pues os vais a otra casa, ningún problema. Vale, ¿estáis agotados? No, aquí estamos dando reversa. Bueno, 25. Bueno, entonces decimos 4 cosas del buscar porque lo tenéis ahí todo y escaneado. Esa es la palabra. Vale, entonces entramos, o sea, el don. El don, la persona. El aceptar hacia abajo, que es el dar. Es el dar. El no conformarse con dar sin don. Y ahora, hacia arriba es el buscar. Entonces, el buscar es la libertad de destinación. Yo me quiero destinar a Dios. Entonces, la fase premoviente es la actividad interior del acto de aceptar que busca la libertad divina. Esa es la que hay que traducir. Miquela. ¿Actividad interior? ¿Me puedes repetir? Lo voy a repetir. La primera parte la he hecho para interesar nada más. La fase premoviente, es decir, ¿cómo definiríamos la fase premoviente? La fase premoviente de la metalógica de la libertad es la actividad interior, o sea, nada que ver con el exterior, con la naturaleza, la actividad interior del acto de aceptar. O sea, el acto de aceptar es que aquí dice bien claro que tiene una actividad interior y otra exterior. O sea, es la semilla que germina y echa raíces y crea un tronco y aquí unos frutos. Por los frutos les conoceréis. La fase premoviente es la actividad interior del acto de aceptar que busca la libertad divina. Más claro agua. O sea, busca la libertad divina. La libertad trascendental es la inclusión atópica en el espacio de máxima amplitud. O sea, esa es la fase premoviente, puramente. Luego, Dios... No, espera, el micrófono, sí. Ah. No, para que lo oiga. Que Dios también busca una cosa. Dios también busca una cosa. Es que es la continuación de la frase de Polo, ¿no? Es que busca el poder aceptarnos. ¿Cómo? Dios busca el poder aceptarnos. El que está deseando aceptarnos, pero dame algo. Ofréceme algo. Sí. A ver, dáselo. Habías dicho que es un buscar trascendental. Es que no es fácil, hay que hablar en todo el micrófono, parece que yo no sé nada. Es un buscar trascendental. O sea, sí. Tú buscas la aceptación de Dios. Sí. Punto. No hay más. No, pero Dios busca también. Bueno, Dios siempre busca. Porque tiene la iniciativa. Porque Él es el inicio, la iniciativa. Él nos busca y nosotros le buscamos buscar, aceptar, buscar. Transparente, recíproco. Pues aceptar, dar, eso son las dualidades. Es recíproco, es transparente. Sí. Se podría... Fíjate, hombre, empieza él porque dice, la persona, el don es la persona de Cristo, los méritos de Cristo. O sea, y luego te dicen los místicos, busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que tengas amistad, que seas otro Cristo. O sea, es Cristo. Entonces, ¿Cristo qué es? El verbo. Y lo que dice Eckhart, y le copia Polo, es, y nosotros somos el adverbio. ¿Por qué? Porque el adverbio siempre acompaña al verbo. Entonces, el buscar buscar la libertad divina, es
el implementar el adverbio con el verbo, es complementarse con el verbo. O sea, nosotros somos el adverbio. Entonces, Polo dice, ¿qué adverbio somos? Somos el adverbio además. Entonces, cuando dice Polo, el carácter de además es esa búsqueda de la persona que acepta el don para buscando la libertad divina, buscando el ordo amor y buscando la máxima amplitud. ¿Se puede decir entonces que hay también un dar trascendental? Porque si busco la aceptación de Dios, ¿puedo también tener un dar? Claro, es que yo, ¿y ahora qué puedo yo dar? ¿Qué puedo yo dar? Primero, el trabajo que he hecho, que lo he llenado de don y se lo ofrezco. El pan y el vino. Es adoración. Es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Claro, es mi trabajo. Libre y amoroso y inteligente. Eso es. Libre, amoroso e inteligente. Eso es. O sea, entonces, claro, cuando yo, a la vez que estoy aquí buscando réplica, con mis raíces, traigo el fruto de mi acción externa, de mi libertad nativa, y entonces lo meto en mi libertad de destinación, buscando la libertad divina. Puedo decir que... Debes. Puedo decir que es la fase premoviente de la actividad interior de la acción de aceptar en lugar del acto de aceptar. No, aceptar está antes. O sea, Polo primero dice don, luego dice aceptar. Y una vez que aceptas, das hacia afuera y buscas. Con lo cual quiere decir que tú aportas en la búsqueda el fruto de tu acción externa, que es minúsculo comparado con lo que te dan, pero Dios lo quiere. Entonces, ¿qué quiere? Oye, que yo te he dado un grano de trigo y tú me traes a mí pan, lo has elaborado. O sea, has metido ahí tus capacidades. Yo te doy una uva y tú me traes ahí un vino. Es la acción de aceptar. No, o sea, tú tienes un don. Sí. Tú aceptas el don. Sí. Y en el momento que aceptas el don tienes una acción externa que es dar, sí, y una acción interna que es buscar. Sí. Entonces, o sea, buscar es la búsqueda de réplica divina. Buscar y estar incluido en la intimidad de Dios. Esto es la intimidad. O sea, si tú quieres tener intimidad con Dios, tienes que estar aquí. Si quieres tener vida interior, tienes que estar aquí. Pero claro, lo que tienes que estar muy pendiente son de las llamadas. O sea, si tú quieres tratar a Dios, no se trata solo de trabajar, sino tienes que estar atento a las llamadas. Porque dicen que estoy trabajando aquí con el vino. Y dice, no, hombre, que te manda ya 4 ángeles y 7 arcángeles y 84 sueños y 3 parálisis del sueño y tal. Que no, que tienes que dejar de hacer pan, que ahora toca hacer vino. Y la gente no cambia, va a coger el carrilito. Mapi. Pues yo vuelvo a la pregunta que nos ha liado todos estos días. La fase premoviente acaba cuando aceptas el don y empieza a dar. Sí, bueno, entonces es lo que hemos dicho. Sí, claro, este es el proceso. El proceso lo hemos descrito bien. O sea, yo estoy muy contento con el público y lo hemos descrito bien. Ahora, esto lo podemos describir, ahora empezamos ya el tema analítico, lo podemos describir en 10 fases, o en 48 fases, o en 3 fases, porque fíjate, es primera fase, tienes el don, está la persona, don, aceptas. Entonces, todo esto es fase premoviente. Y en el momento en que aceptas, tú notas una historia, que es una historia externa, el árbol. Es lo que pasa siempre, todo el mundo se fija en el árbol, pero nadie se fija en las raíces. Entonces es simultáneo. La fase premoviente es cuando tú aceptas y tienes una búsqueda interna que nos pasa desapercibida y una búsqueda externa que va del corazón al alma. ¿Y a eso ya le hemos llamado? Entonces todo esto es fase premoviente. ¿Todo? Sí. Ahora podemos decir, no, mira, esta es la fase 1 y esta es la fase 2. Y entonces pondríamos aquí la 3 y la 4. O podríamos poner, no, esta es la fase 1. Esta es la... Ya empiezan ya los expertos en numerar, pero que
a mí me parece que aquí hay una unidad de semilla que germina, entonces no hacemos caso a lo que no se ve. Por ejemplo, ¿cómo se dice árbol en chino? Mu. Y tú dirías, bueno, pues ya está el tronco y la raíz. No, a la raíz le ponen 3 palotes y al tronco 1. Esto es árbol. ¿Por qué? Porque es más importante la raíz que el tallo. Entonces, si yo digo que es cuando yo doy, no, es que yo para dar aquí frutos tengo que tener raíces. Vale. Luego, a lo mejor estamos empeñándonos en entender los versículos del Evangelio en relación a una fase como es la premoviente, y eso no tiene tanto interés porque en realidad la fase premoviente la podemos entender de una manera o de otra. No, es que cuando nos metamos con la segunda fase, aquí tenemos que explicar lo que es el cuerpo propio, lo que son los símbolos, lo que son las diferentes... O sea, esto tiene mucha tela. Esta es para mí muy potente. O sea, ¿en qué consiste la fase premoviente? Cuando germina, tú echas una semilla a la tierra. ¿Germina o no germina? Entonces, cuando germina, es cuando estás en la fase premoviente. Ahora, que el germinar no es solo esta parte de la persona a la nafsa, al alma, sino que hay también un crecimiento. Se entiende que si hay un árbol que empieza a dar hojas y frutas es porque tiene raíces. O sea, tú vas por la vida y nada más que ves árboles. Nadie ve las raíces, pero tienes que considerarlas, ¿no? O sea, la fase premoviente es cuando la semilla germina. Y el germinar supone que hay un crecimiento radical y un crecimiento arbóreo. Pero en el germinar ya hay actividad superficial. O sea, externo e interno. Esa es la primera fase, hasta que llega la nafsa. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, exige esto, con todas tus fuerzas espirituales. ¿Qué es esto? Se te va a ir la pizarra por aquí. ¿Vale? Bueno, entonces yo tengo, es el carácter de además, la asimilación adverbial de la persona humana al Hijo de Dios, que es el Verbo. Es la inagotable explosión, el camino, el método que sube. Es la pura transparencia lanzada a la trascendente intimidad de la máxima amplitud. Todas estas cosas que ven ahí. Es la coexistencia sin réplica, la no desfuturización. O sea, tú vas buscando réplica, pero no la tienes. Y luego aquí tampoco tienes futuro. O sea, no lo desfuturizas, vas por la esperanza. Es la aceptación dependiente de la coexistencia creada. El amor añade al yo soy un refrendo de aceptación. Yo solo me puedo aceptar si soy un don, una realidad, tal. La coexistencia radical explica la luz transparente. Son ya frases que se entienden, ¿no? La persona no mira, se embebe en la transparencia y busca, lo cual hay un buscar aquí. Un buscar transparente y un buscar de inspiración. La destinación del amar es el aceptar. O sea, otra vez, el amar tiene como fin el aceptar. Luego el aceptar es superior al amar. Y sin aceptar el amor no tiene sentido. La asimilación creatural al Hijo de Dios, la guía hacia la inacabable aceptación divina. O sea, el amar personal es darle... Yo ahora lo entiendo todo con esto, ¿no? Yo soy la... Como la cadena guía, se entiende todo. Luego, pues aquí está, dice, una piedra depende del mundo y de Dios. Dice, un yo depende solamente, exclusivamente de Dios. O sea, que aquí nos pase lo que nos pase. Una piedra depende del mundo y de Dios. Una piedra, un árbol, pues ya se acaba. O sea, si tú te cargas un caracol, ya se acabó el caracol. Así que aquí te caben aquí contigo, no dependes del mundo. Dependes solo de Dios. Aquí estás dando. ¿Que no quieren que des? Muy bien, pues ya está. ¿Has dicho del yo o de la persona? Es el yo, aquí habla del yo, pero es el punto intermedio. O sea, es que es el punto intermedio. El yo es la nafsa, es el alma, es la síntesis. Todo esto coincide porque es un poco la manifestación. La manifestación es un auto
y tenemos que irnos. ¿Alguna pregunta o nos vamos? Bueno, pero hemos visto los... O sea, cuando ahora leamos en Polo que la cadencia es don, aceptar, dar y buscar, ahora lo entendemos, porque es la semilla que germina hacia el dar y hacia el buscar. Y todo esto pasa por el aceptar el don. Son cosas, explicaciones que lo que esperamos es que cuando uno coge Apolo, pues ya les resulta más asequible, porque nosotros hemos hecho reuniones, cuando empezamos con esto decíamos, venga, vamos todos juntos, que no entendemos nada de este artículo, nada. Venga, alguien que lea un párrafo. Entonces leía un párrafo uno. Pim, 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 nada, todo el párrafo y al final dice punto. Pero el acto no se toca, ¿eh? Y todo el mundo, no se toca el acto. O sea, no entendíamos nada. Claro, porque el Polo tiene una terminología muy... Pero bueno, ni se entiende a Polo ni se entiende a un místico. Cuesta mucho entender a un místico. Entonces, el binomio, meter un filósofo en un místico, pero luego cuando vamos a Oriente también pasa eso, dice... porque ellos saben que hay varios conocimientos, ellos lo saben, porque ellos saben que hay un conocimiento que es el Sekal, el Yadá, hay otro que es el Natar, hay otro que es la sabiduría, hay otro que es el Sekal, hay otro que es el Hasar, y hay otro que es el Rayana, que es la razón. O sea, estos aparecen... El Seveno es la voluntad. Rayana. Entonces, hay estos conocimientos. Ya aparece una vez el Fejam, que es la visión de Dios, solo aplicado a la Virgen. Con lo cual la Virgen tenía la visión beatífica. Cuando se va y pasan vienen los pastores y tal, dice la Virgen, guardaba en su corazón Natar y consideraba, es Fejam, es el don de la fe, es la fe, porque ha tenido la visión beatífica y se ha traducido por tal. Claro, entonces ellos saben que hay diferentes conocimientos, pero bueno, como son orientales, están así acomplejados por nosotros, que somos tan imperialistas, ¿cómo decía que cantaba yo? Tan imperiales. Entonces digo, es que este es el intelecto, a gente les digo, dicen, eso es filosofía, ¿no? Digo, sí, pero ellos no estudian filosofía. O sea, los orientales no estudian filosofía. Y nosotros no estudiamos arameo. Entonces es la mezcla. O sea, estos conocimientos están, este es la sabiduría, hábito innato de sabiduría, este es el hábito innato de primeros principios, que está ahí, y este es el nafsa, es la sindéresis. Este es el 2%, este es el 78%, y aquí esto se reparte, me parece que son 12, 8 y 4%. Y ahora tenemos que estar aquí, en el 2%. Entonces, ¿qué filósofo te explica estos conocimientos? Polo. Coinciden los conocimientos, coinciden los hallazgos, coinciden con el Evangelio, coincide con el Evangelio en arameo, visto en profundidad. Yo tengo hambre de conocimiento y de pan. Le está diciendo a los más grandes y solo piensan en comer. Si esto es muy evangélico. Bueno, pues esta clase sin ustedes no hubiera sido posible. Porque estábamos ahí abajo con el don y empezaban ahí todo el mundo de la teología y tal y cual, pero aquí hemos estado muy... A ver cuándo nos harán las puntualizaciones. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Nos sirve hasta para nuestra vida de comunidad, pues, lo que ha dicho. Yo creo que si no agradecen la comida, no hay comida, ¿eh? No. Pero ahora hay que agradecer concretando. O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de la comida?
Uy, Dios mío, eso es peligroso, ¿eh? Lo que más... sí, sí, claro, lo que hace Es calor. bonito, es Muy bonito. bonito. Bueno, lo del bonito. Vaya bonito. Y las